Hablemos de procesadores aplicados en voces de rap y generalmente en cualquier tipo de voz. ¿Cuáles son los procesadores típicos? La cadena de procesamiento típica de una voz. No es parte de este tutorial, pero sé que os interesa la información para vosotros investigar por vuestra cuenta o para simplemente experimentar aquello que yo voy diciendo, hacer preguntas sin ningún problema. Lo comparto con ustedes y ahí lo dejo. Haré otros tutoriales sobre estas cosas, pero dejamos por ahí este apunte, ¿vale? ¿Cuáles son la cadena de procesamiento típica de las voces? 1. Ajuste de ganancia. ¿Por qué tengo que ajustar la ganancia? Pues vamos a ver. Una voz como esta, por ejemplo, tiene una señal más bien pobre. Esta señal, si estuviera llegando aquí arriba al techo, sería una señal que está a punto de clipar, ¿vale? Vemos que está muy lejos de ese techo, por lo tanto la señal es un poco débil. Si yo envío esta señal, por ejemplo, a un altavoz, yo tengo que levantar mucho el volumen del altavoz para que se escuche. Cuando levanto el volumen del altavoz, no solo levanto la señal, también levanto el ruido del altavoz, el ¿Qué quiere decir? Que este altavoz ha tenido que ser muy apretado para que saque un poquito de señal, ¿no? Pues pensamos en este ejemplo, de una forma parecida pasa con los procesadores, con los compresores, con los ecualizadores, con los excitadores de armónico, con todo. Los procesadores necesitan recibir una señal que tiene una intensidad determinada para que trabajen bien. Los procesadores trabajan bien cuando están bien excitados, cuando la señal eléctrica que les llega tiene una intensidad X. Esa intensidad X es lo que llamamos Standard Operating Level, nivel de operación estándar. Y eso se puede ver con un plugin, por ejemplo, como este, de Satson. Yo podría ver, cuando reproduzco esta pista, como vemos aquí tenemos el canal, ¿vale? Esto es una pista y esta pista va a este canal que se ve aquí reflejado. Cuando yo reproduzco esta pista, si inserto este plugin en el inserto número 1, puedo ver cuánta señal está entrando, ¿vale? Esto recrea es un búmetro analógico, ¿vale? Y trabaja como trabajaban los equipos analógicos. Como yo trabajo con muchos plugins que son recreaciones de equipos analógicos, me viene perfecto. ¿Por qué? Porque si la señal me llega a -10, yo levanto un poquito la ganancia y la pongo aquí, aproximadamente en 0, ¿vale? Está girando en torno al 0. Esto va a hacer que la señal, cuando llegue al siguiente procesador, que sea por ejemplo un compresor, llega con ese Standard Operating Level, con ese nivel perfecto para trabajar el procesador en condiciones. Sabemos que los plugins que recrean los equipos analógicos verdaderamente le afectan estas cosas. Y si la señal no es fuerte, el plugin no saca su carácter. Y si la señal es demasiado fuerte, el plugin clipea y genera una distorsión similar o una distorsión analógica virtual, ¿vale? Entonces es muy importante que la señal esté óptima. Una vez que la señal tiene el nivel óptimo, os recomiendo este plugin de Satson. Yo conozco a uno de los colaboradores que lo creó. Lo crea un chico argentino. Tiene otros plugins de ecualización geniales. Concretamente este es una recreación de una mesa SSL. Yo conozco a Jesús Manrique, ingeniero electrónico, un hombre muy, muy, muy importante en la industria del audio en España. Y probablemente pronto habrá entrevista con él, ¿vale? Satson, muy interesante. Satson Channel. Es lo primero que inserto. ¿Qué más metemos en una voz? Pues lo siguiente que hacemos es limpiar las respiraciones, asegurarnos de que no hay ruidos ajenos a la voz que nosotros no queremos, ¿vale? Pues ¿qué ruidos pueden ser esos? Pues si estaban hablando antes de grabar, había un ruido por ahí que se ha colado. Si estabas dando golpes en el suelo con el pie, el micrófono pues ha podido coger un Si hay respiraciones, ¿vale? Todo eso hay que quitarlo. Lo primero que yo quito son las respiraciones. Podría hacerlo, por ejemplo, con la función dividir por silencio, ¿vale? Y haciendo una limpieza, ajustando todo esto bien. O podría hacerlo manualmente, por ejemplo, aquí tengo un trocito, fuera, ¿vale? O podría hacerlo con un plugin. ¿Qué plugin podría utilizar? Pues una puerta de ruido, por ejemplo, que no voy a entrar en detalle de cómo se utiliza, pero básicamente la puerta de ruido, tú pones un umbral. Si la señal que entra no supera ese umbral, la puerta está cerrada. Si la señal supera el umbral, la puerta se abre. ¿Qué señales tienen que superar el umbral? La voz. ¿Qué señales no superan el umbral? Las respiraciones. Por lo tanto, de esa forma se abre con la voz, se cierra para las respiraciones.
así lo haríamos. Podemos tener plugins, procesadores que hacen esto de forma automática y están pensados para respiraciones, como puede ser, por ejemplo, el Deep Breath de Waves. Os lo enseñaré. Después de esto, ¿qué hacemos? EQ subtractiva. Subtractiva significa que vamos a quitar, por ejemplo. Vamos a ver en este canal, que es el canal que suma todas las voces, ¿vale? Aquí vemos que tenemos EQ subtractiva. Voy a hacer un inciso, un apunte interesante, ¿vale? He hecho aquí, como veis, en el canal, en la pista original, he hecho primero el ajuste de ganancia. ¿Por qué? Porque quiero que la señal llegue a todos los procesadores con la ganancia correcta. ¿Os acordáis que os dije ganancia primero para que llegue correcta a los procesadores? Pues como yo voy a hacer compresión paralela y esta señal original limpia la voy a mandar a procesadores, ajusto aquí la ganancia. Llega a los procesadores de puta madre, la tenemos aquí, ¿vale? Estos procesadores, y todos estos envían al bus número 30, ¿vale? La señal se recibe en el 30 y, como explicamos antes, empezamos a utilizar esta cadena de procesamiento. Ya no hace falta el ajuste de ganancia porque ya lo metimos allí. Ya no me hace falta esa puerta de ruido porque hago la limpieza manualmente. Aquí no la estáis viendo, pero si saco este secretito, aquí veis cómo las limpiezas están hechas. En el tutorial he guardado alguna información para no complicar las cosas, pero la limpieza la hago con edición siempre. Me gusta ver y me gusta oír. Una vez que tengo hecha la limpieza, estábamos hablando de EQ subtractiva, pero antes, si fuera necesario, antes de la EQ se pone un deesser. ¿Por qué? Porque un deesser va a permitir que controlemos el exceso de una frecuencia determinada. Son frecuencias que lanza la letra S. Normalmente puede estar desde 3 kHz hasta 11 kHz, dependiendo si es hombre o mujer, dependiendo si es S o es Z. Son cosas diferentes. Dependiendo si has utilizado un tipo de micrófono valvular o no, puede resaltar unas frecuencias u otras. El deesser se puede o se suele aplicar cuando no se ha grabado bien. Hay mucha gente que está en contra de utilizarlo porque realmente se pueden minimizar los problemas y ya hice un tutorial sobre esto haciendo una buena grabación, ¿vale? Hay que intentar que la S no llegue al micro porque cuando tú metes el deesser pierdes brillo. Pero bueno, ahí lo dejo. El caso es que este deesser se podía haber utilizado tanto antes como después de los 6 procesadores que teníamos. ¿Por qué podría utilizarlo antes? Si tengo muchos problemas de S y paso el sonido por un compresor, aumenta el problema, porque el compresor resalta todo aquello que destaca en la señal. Si destacan las S, más van a destacar. Por lo tanto, esto podía haber sido aplicado aquí, por ejemplo. ¿Vale? No es el caso. ¿Por qué? Porque han hecho una buena grabación. Por lo tanto, llega a los procesadores y los procesadores, después de los procesadores, sí controlo un poquito esas S porque se aumenta un poquito el problema, pero lo controlo bien aquí. Después del deesser, ahora sí, ecualización subtractiva. Como vamos a ver, yo hago básicamente, hay 2 partes que trabajo siempre y que son los graves. Los graves estamos hablando de quitar en una voz aquello que la voz no tiene, que son frecuencias de normalmente 80 Hz hacia abajo. Suelo subir un poco hacia arriba para controlar bien la voz porque estoy observando que en el rap cada día más ese sonido que hay por ahí abajo crea una especie de pelota que no hace nada bien a los graves y a los bombos y que aparte no hace nada bien a la inteligibilidad de la voz. Se queda demasiado pesada, demasiado cuerpo. Puede ser un poco una sensación un poquito rara. Prefiero trabajar con un corte un poquito más hacia arriba, incluso últimamente con pendientes de 48 dB. Lo que busco es que la sensación la voz esté bien sólida ahí. Después hago un poquito de EQ en la zona de 180-600 Hz para quitar, y teniendo en cuenta siempre que la ecualización subtractiva, la norma o la filosofía de la ecualización subtractiva es que quitar es lo mismo que poner. Si tú le quitas a un sonido los medios, vas a pensar que es un sonido con mucho grave y mucho agudo. Pero no le has quitado los medios, entonces ¿qué ocurre? Que quitar medios es lo mismo que aumentar graves o agudos. Es lo mismo. Entonces yo intento de conseguir todo quitando. Siempre primero quitando. EQ subtractiva, ¿vale? Aquí estoy quitando un poquito del sonido de la habitación.
Esta técnica se puede utilizar cuando tenemos una voz un poco cuadrada por la habitación. Podemos quitar un poquito en una frecuencia determinada donde la habitación resalta mucho, pero no debemos llenar el ecualizador de curvas como esta, porque verdaderamente cuando estoy quitando la habitación, ese sonido molesto, también estoy quitándole a la voz parte de su frecuencia. Si esto lo hacemos 2 o 3 veces, ya empieza a sonar antinatural. Hablaremos de la EQ subtractiva. Os dejo aquí ese detalle. Después de haber quitado todo, después de haber dejado la señal con lo que queremos, es decir, hemos quitado lo que no queremos, si nos queda lo que queremos, la estabilizamos con un compresor si es necesario. En este caso no ha sido necesario, en el caso del otro MC, como veis en este canal, sí, ¿vale? Aquí no, aquí sí. Pero en todo caso la cuestión es que una vez que hemos quitado todo lo que no queremos, ya podemos comprimir. ¿Por qué? Porque cuando comprimimos también levantamos aquello que no queremos. Aquello que está, lo levantamos, destacamos todo, ¿vale? Por lo tanto, quitamos lo que no queremos para que no se destaque en la compresión. Ok, ¿qué hacemos después del compresor? Normalmente metemos un ecualizador por si hemos perdido un poquito de color o nos ha cambiado el timbre esa compresión, pues metemos un ecualizador para añadir aquello que hemos perdido. En este caso suelo utilizar ecualizadores analógicos porque cada uno aportan una coloración determinada. Subir 2 kHz en un Pultec no es subirlos en SSL y no es subirlo en un NIF y no es subirlo en un API. Cada uno tiene un carácter debido una vez más a la circuitería analógica. Los ecualizadores no son de fase lineal, significa que no respetan la fase de la señal, crean desfases. El desfase es una imperfección, realmente no desearíamos las imperfecciones estas, pero sin embargo se han convertido en un carácter determinado que ha dado a estos ecualizadores una marca sonora, ¿no? Esos desfases que en principio no eran deseados se han convertido en una marca sonora y cada uno de ellos lo hace de una manera. El Pultec, por ejemplo, es un sonido más bien suave. Pues esta sería la cadena de procesamiento típica. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mandar nuestra señal que ya está con la ganancia correcta, sin respiraciones y ruidos, habiéndole solucionado los problemas de sibilancia, habiendo quitado aquello que no queremos con EQ subtractiva, habiendo estabilizado la señal y comprimido con un compresor y habiendo añadido ese colorcito que buscamos con el ecualizador, podemos mandarla a los efectos. ¿Cuáles son los efectos típicos en una producción? Voy a hacer un comentario sobre ellos, pero como digo, el tutorial no es sobre esto. Seguiré avanzando hacia la compresión paralela, pero vamos dejando cositas para que los tutoriales pues sean diversos, entretenidos y sorprendentes, ¿vale? Continuamos con los efectos, con una señal ya que está niquelada. Vamos allá. Familia, vamos a seguir hablando sobre los efectos. Sé que es mucha información, pero creo que es una información muy valiosa y sobre todo tenemos que disfrutarla, tenemos que disfrutar del mundo del audio, de aprender y de investigar por nuestra cuenta, experimentar y estar en contacto siempre con esto. Estábamos diciendo que la señal, una vez ya teniéndola controlada, teniéndola limpia, es cuando la mandamos a los efectos, ¿vale? Vamos a ver que si yo tengo, por ejemplo, mi cadena de efectos, que es la que normalmente utilizo en todas las producciones, siempre la tengo disponible, aunque no siempre los uso todos, pero cuando yo abro el proyecto ya aparecen aquí una serie de procesadores. Estos procesadores siempre están asignados a unos buses determinados, porque cuando yo digo quiero un poquito de Reverb Room, bus 10, quiero un poquito de Slap Delay, por ejemplo, bus número 12, ¿ok? Siempre tengo asociado cada canal a un bus, de forma que cuando se me ocurre algo voy directo. ¿Cuáles son esos procesadores? Por ejemplo, dos reverb. ¿Qué dos reverb? Los dos tipos básicos de reverb que hay. Una, la ambient, que una ambient es un sonido de reverberación que no es obvio, que no tiene cola, tiene primeras reflexiones pero no tiene cola. Básicamente lo que hacemos es crear un espacio, situamos el sonido en un espacio. Sabemos que el sonido está sonando en un espacio pero no se queda mantenido. Es decir, no suena, si yo hago una palma, clap, no suena clap, ¿vale? Suena clap. Eso es una reverb, ¿vale? Que tiene un ambient. ¿Por qué? Porque no tiene cola de reverberación, es una reverb ambient, simplemente creas un ambiente.
Esto es muy utilizado, por ejemplo, si estamos haciendo producción y tenemos producción hip hop y tenemos samples y tenemos sintetizadores y tenemos sonidos que vienen de distintos lugares, grabados en distintas habitaciones, creamos una habitación común para todo. Y con esto además podemos hacer que un sonido parezca más fuerte o más lejos sin necesidad de empapar la producción de reverb. Del reverb clásico de toda la vida, ¿no? Del otro, del que todo el mundo conoce. Esta es la reverb ambient. Vamos a ver qué más tenemos. La reverb con cola, que es la reverb que tiene primeras reflexiones y colas, pues es la que se utiliza normalmente para rellenar los espacios de silencio, se utiliza para alargar el sustain de una nota, se utiliza para generar vida en una producción, para generar movimiento, se utiliza para generar espacialidad, se utiliza para hacer un sonido más grande, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Yo suelo tener las dos disponibles por si me hace falta una o la otra. Normalmente tengo dos tipos de delay, o incluso tres. Uno, un slap delay, que me permite crear profundidad sin necesidad de empapar una producción. Normalmente tengo un delay estéreo, que me permite llevar cosas a la imagen estéreo si la producción está muy centrada o quiero abrirla un poco. Y hay veces que tengo pues algún tipo de delay más experimental ahí a mano. También tengo un phaser, un flanger, un modulador de tono que lo que hace es generar un poquito de movimiento. Normalmente es un movimiento como circular, una sensación de que el sonido se mueve haciendo círculos. Si lo hace muy exagerado, si lo hace solo lo marcas un poquito, tiene la sensación de dar vida, de que un sonido un poco estático se está ahí, se está moviendo un poquito. Esto es muy interesante. En las voces yo últimamente lo utilizo cuando veo que tengo una voz muy muerta, genera un poquito ese movimiento. Hay veces que comprimiendo pierdes esa modulación adelante atrás y la voz se muere un poco, pero le das fuerza. Pero después de darle fuerza y morir, la resucitas, ¿no? Con ese pequeño movimiento balanceo izquierda-derecha, ya no tanto adelante-atrás, izquierda-derecha. Es genial, me gusta mucho el phaser. Aquí tenía una reverb de convolución, no la suelo utilizar, la verdad. Utilizo reverb más bien digitales, pero ahí estaba. Familia, estos son los procesadores que suelo utilizar. Os invito a preguntar si queréis en la página web. Voy a continuar ya mostrando cómo nosotros experimentamos los distintos colores que tenemos a mano, cómo podemos saber qué carácter, qué aportan estas cosas, estos procesadores que hemos puesto y cómo eso luego se va a combinar para crear una señal única, original y diferente de la que recibimos, ¿vale? Venga, vamos allá.